Bueno, mis hermanos, vamos a disfrutar de la palabra ahora. ¿Qué les parece? Aquí sobre todo venimos. Entonces va a estar con nosotros el hermano Jesús Martel. Él es de aquí de la congregación, que nos apoya en la predicación. Pues así, disfrutar. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno reunirnos, qué bueno encontrarnos otro domingo, ¿no? En comunidad, que compartimos nuestra fe. Como siempre, les pido que se rían de mis chistes, que me hagan sentir bien. Y bueno, ya muchos saben cómo voy a iniciar. Entonces sí, como muchos saben, yo soy de Ovejas. De los que no saben, yo soy de Ovejas, Sucre. Sí, por allá lejitos. Y más o menos, por ahí, yo tengo 20 años en Medellín. Y hace 20 años, cuando yo terminaba el colegio, el bachillerato, el plan de mis papás, en medio pues de su escasez y de sus esfuerzos, pues siempre fue que nosotros estudiáramos. Mi hermano ya estudiaba en ese momento en Cartagena, estaba estudiando en la Universidad de Cartagena, y el plan de mis papás era que yo estudiara en Cartagena, porque pues Cartagena es mucho más cerca de Ovejas. Tenía varios primos ya también que estudiaban en Cartagena y de Ovejas, entonces tenían montado el plan, ¿no? Entonces, que iban a conseguir una casa, que ahí vivían todos nosotros, los primos, que las tías, incluyendo mi mamá, pues se iban turnando, nos mandaban el mercado, la yuca, el suero, esas cosas, ¿no? Y yo me presenté a la Universidad de Cartagena siguiendo ese plan. ¿Adivinen quién no pasó? Les dañé el plan. Oye, yo les dañé el plan porque eso fue una mala noticia en la familia. De hecho, de mí se esperaba que pasara, ¿no? O sea, yo más o menos fui juicioso en el colegio, entonces no tenían dudas de que yo iba a pasar. Porque la oveja negra de la familia era otro primo, no era yo. Y él se había pasado. Entonces, claro, de Jesús Daniel tenía que pasar, pero no pasé. Y bueno, ahí mis papás yo sé que entraron en pensamientos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con este pelado? Ponemos a estudiar inglés, no sé, lo mandamos a monte, que haga mototaxi, cualquier cosa. Pero se presentó la oportunidad de una especie de beca en la Universidad Nacional acá. Y ahí vienen quién sí pasó. Entonces, tras de que no les pasé en Cartagena, les pasé en Medellín. Y claro, yo emocionado, Medellín, yo no salía de Ovejas. O sea, a Sincelejo, pero Sincelejo. Mi amor, te amo. Entonces, claro, yo vi eso como una bendición de Dios. Yo, Señor, me has mirado. Jehová está en mi corazón, aleluya. Mis papás no lo veían así. Para mis papás era un reto porque Medellín no era asequible. Medellín era lejos. Solo los pasajes en ese entonces superaba cualquier expectativa que mis papás podrían tener. Y aparte, como les digo, el plan era compartir una casa en Cartagena, no un pelado acá solo pagándole pensión. Y encima lo de la beca, pues eso no se dio de una, eso tenía uno que meter los papeles. Entonces, terminando, y gracias a Dios pues por esa decisión de mis padres y ese esfuerzo, ellos terminamos, ¿no? Como familia más bien, mudándonos a un cuarto en la casa de mi abuela. Y la casa que teníamos tocó arrendarla, porque pues el arriendo significaba la pensión, pues la manutención mía acá. Y ese primer semestre estuvimos así. Mis papás terminando de vivir no cómodos, porque pues no voy a decir que eran pues los lujos, pero era la casa, ¿no? Era tu hogar, era tener 2 cuartos, uno para mis papás, uno para nosotros.
y pasar de todo eso a una sola pieza, más bien chiquita. Mis papás dormían en una cama, yo dormía en una colchoneta así, mi hermano así, o sea, aprovechamos el espacio, hay que aprovechar. Y en ese momento, como les digo, mi visión era de bendición. Yo, Señor, tú me has ayudado, pero mis papás no. Mis papás se preguntaban si esa era la bendición de Dios, si eso era realmente lo que Dios quería para ellos. ¿Acaso el Señor había dirigido eso? ¿Acaso ese era el plan de Dios, incomodarse de esa manera para que yo estudiara? ¿Y si a mí me pasaba algo, qué? Y mi mamá lloraba. Mi papá sí es más, bueno, ustedes, algunos conocen a mi papá, entonces saben cómo es él, ahí todo aventurero. No, te vas. Y me vine. y 20 años después, vemos las cosas de otra manera, pero en ese momento la cuestión era si eso era la bendición de Dios. Y en los últimos domingos, el pastor ha compartido 2 salmos que a mí me hubiese gustado hace 20 años escuchar y por supuesto a mis papás también. Por un lado, el Salmo 143, hace un par de domingos, el pastor decía que el salmista no busca conocer la voluntad de Dios, sino cumplirla. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, y no muéstrame tu voluntad, enséñame. El domingo pasado habló del Salmo 1 y esas bendiciones que son descritas para los justos. Bienaventurado el varón, dichoso el hombre que no estuvo en eso. Muy bien. Bien. Yo creo que estas predicaciones hubiesen sido de bendición para mis papás, hubiesen dado alguna luz a mis padres hace 20 años. Y 20 años después, en este momento, de hecho para mi esposa y para mí, son luz por situaciones que estamos atravesando. Estas predicaciones han hablado a nuestro corazón y mi esposa y yo hemos tenido esta necesidad y esta incertidumbre también de saber si Dios está con nosotros, de que si lo que hacemos, pensamos, decidimos, en Dios nos va a acompañar, Dios va a estar en nuestro camino. Y creo, hermanas y hermanos, que muchos de nosotros hemos tenido esa necesidad de saber si Dios nos va a acompañar, si la presencia de Dios va a estar con nosotros, si vamos por el camino correcto. Así que por eso, el día de hoy, quiero compartir con ustedes y que leamos juntos parte de la historia de José en Génesis y ver qué significa e implicaciones puede tener que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque de nuevo emprendemos proyectos, pasamos por situaciones, podemos cuestionar escenarios, nos preguntamos si por ahí va la cosa, si el Señor sí nos está acompañando. Y creo que esta historia que vamos a leer nos puede dar luces sobre eso y aprender más algo de nuestro Dios. Así que vamos a nuestras Biblias, a Génesis 39. Y vamos a leer el capítulo completo. Así que los que tienen Biblia, pues van en sus Biblias, los que no, van buscando en el televisor. Y vamos a leer esta historia. Antes de eso, José era hijo de Jacob. ¿Cierto, pastor? Jacob. Muy bien. Casi digo Abraham, pero conté. Abraham, Isaac, Jacob. Ok. José era hijo de Jacob. Jacob tenía la promesa de parte de Dios que habían recibido de que Dios iba a hacer una nación a partir de Jacob, de ese apellido, de esa descendencia. José era uno de los hijos de Jacob. Y Jacob tenía un montón de hijos y José, los hermanos, menos uno, le tenían envidia a José, entonces lo vendieron. Sus hermanos son pesados. Lo vendieron. Y en este momento de la historia estamos aquí. Entonces, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, vendido, los ismaelitas que lo habían trasladado hacia allá, lo vendieron a Potifar. Potifar era un egipcio, funcionario del faraón y capitán de su guardia.
Ahora bien, versículo 2, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, y a partir del momento en que puso a José a cargo de la casa, fue bendecido por todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Escena 1. Capítulo 2. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nada más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Escena 3, versículo 11. Un día, en un momento que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas: bandida. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a la casa. Entonces le contó la misma historia: el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José, Potifar, escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Amén. Muy bien. Con este capítulo en mente, que acabamos de leer, esta historia, quiero compartirles 3 cosas que encuentro en el texto. Primero, una frase que engloba para mí el capítulo. Segundo, vamos a detenernos en algunas de las escenas que hemos leído en el capítulo. Y por último, veremos por qué el final del capítulo nos recuerda algo muy importante. Una frase que engloba el capítulo, escenas del capítulo y el final del capítulo. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que el escritor de Génesis nos presenta el capítulo 39 con una frase, con la que inicia, pero también con la que va a terminar, como si fuera un sándwich. Esta frase son los panes de arriba y de abajo del sándwich. Y la frase es, versículo 2, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Cierto? Recién iniciando el capítulo ya se nos dice esto. Y en el versículo siguiente, versículo 3, se nos refuerza: el Señor estaba con José
y lo hacía prosperar en todo. Pero también encontramos esta frase en el último versículo, versículo 23. El Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. ¿Cierto? ¿Sí lo vieron ahí? De pronto yo digo algo ahí para acomodarlo. Ahí está. Entonces arriba del capítulo, el Señor estaba con José y abajo el Señor estaba con José. Así que este fragmento de la historia de José se desarrolla bajo la intención de mostrarnos que el Señor estaba con José y que las cosas le salían bien. Toda la historia, todo lo que se nos va a contar en el capítulo 39 está encerrado bajo la realidad que es que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar en todo. Así que podemos dar sentado de que para José Dios estaba con él, ¿cierto? ¿Lo creemos? Pues si no, yo lo convenzo. Claramente la intención del escritor es mostrarnos que el Señor estaba con José. Esa repetición, ese énfasis, esa intensidad para decirnos, el Señor estaba con José. José tenía la bendición de Dios. José es como lo que describe el salmista en el capítulo 1. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué dice Génesis? El Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. O sea, el salmista, el Salmo 1 es José. Eso va por ahí. Para José no hay lugar a dudas de que Dios está con él. Estamos seguros de que Dios va con José, camina con él. Así que eso es lo primero, hermanos y hermanas. No hay duda en este punto de la historia que Dios estaba con José. ¿Estamos claros? Muy bien. Ese es el primer punto. ¿Sabe que yo rapidito? Soy el pastor que se demora yo. Entré a pastor todavía. Segundo punto. Quiero que tengamos en mente eso, de que Dios estaba con José. No se nos puede olvidar. Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Eso es lo que el capítulo nos quiere decir. Y a partir de eso que tenemos en mente, vamos a ver lo que le sucede a José. Vamos a ver esas escenas. Ese es el segundo punto. Veamos esas escenas. Primera escena, versículo 4. José se ganó la confianza de Potifar, su jefe. José, a través de su esfuerzo, de su trabajo y de su dedicación, se convirtió en una persona confiable. ¡Qué bendición! ¿Amén? ¿Cierto? Una bendición. ¡Amén! Versículos 5 y 6. Vemos el ascenso de José en su trabajo. Llegó como un inmigrante a Potifar. Llegó como un esclavo de otras tierras, como un operario más. Pero ahora ya era el administrador de la casa de Potifar, ni más ni menos que el jefe de seguridad del faraón. José ascendió rápidamente en su trabajo. Ustedes se imaginan la hoja de vida de José. Confiable. Experiencia laboral, administrador del jefe del FBI de Egipto. Una vaina así. ¡Qué bendición! Amén. ¿Amén o no? O sea, a mí me parece bendición para José, ¿sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos para los versículos 7 en adelante. Y vamos a ver la novela de tensión entre la esposa de Potifar y José. Porque la mujer de su jefe quería acostarse con José. Chan, chan. Le atraía físicamente. Pues José, la mujer le atraía a José. ¿Ustedes me entienden? O sea, José no ya. Es lo que quiero decir. José no. Y aparte ya no era un operario. Ya era el administrador. Uno cambia de ropa, uno cambia de carro. Ya uno no llega en bicicleta al trabajo. Si uno es el administrador, uno va, por lo menos en Uber, ¿no? Entonces ya la mujer lo veía con otros ojos. Y en ese momento la mujer de Potifar
le hace esta propuesta a José: acuéstate conmigo. ¡Qué bendición! Amén. Tan bien. Entonces ya no es una bendición. Entonces lo de arriba sí es bendición, pero lo de ahora no. Como José no accedió a acostarse con la esposa de Potifar, fue acusado por esta misma mujer de haber intentado aprovecharse de ella. Lo acusó falsamente. ¡Qué bendición! Amén. Y ahora ya no es bendición. Después José es calumniado. La esposa de Potifar le dijo a su esposo y le restregó en su cara que es un inmigrante, un hebreo en tierras egipcias, que con qué derecho se creía él de hacer tal cosa. A José nunca se le dio la oportunidad de defenderse, de mostrar la versión de sus hechos. Él era un extranjero, él no tenía derecho a esto. Ya de por sí José era culpable. ¡Qué bendición! Amén. Y finalmente José es enviado a la cárcel, sin un juicio, sin un abogado. Potifar tenía la autoridad y los contactos para enviarlos directo a la cárcel y así lo hizo. Además que José estaba solo, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía tierra, no tenía derechos. Se fue para la cárcel. ¡Qué bendición! Amén. Y de nuevo quiero recordarles lo primero que vimos. Todo lo que hemos visto, lo que hemos leído desde el capítulo 37 está cubierto bajo la premisa que leímos. El Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y entonces, ¿dónde quedó la prosperidad? ¿Dónde queda la prosperidad de José? ¿Dónde queda la compañía y la presencia de Dios? Y yo creo, iglesia, que esta narración viene a interrumpirnos a nosotros el significado que tenemos de prosperidad o bendición de Dios. O lo que significa que Dios esté con nosotros, así como Dios estaba con José. Lo que me encuentro aquí es que la bendición de Dios, su presencia con José, su compañía con él, no es la ausencia de problemas, de dificultades, de enfermedades, de retos, de falsas acusaciones. Este texto viene a quitarnos la idea de que si estoy enchicharronado o con angustias en mi corazón, con deseos o peticiones no resueltas, entonces es porque Dios no está conmigo y no me bendice. Este texto viene a quitarnos esa idea. La historia de José nos muestra que Dios estaba con José a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de ser falsamente acusados, a pesar de ir a la cárcel. El Señor estaba con José. Y es que no podemos cuantificar, no podemos medir la presencia de Dios con nosotros por cuántos problemas o dificultades tenemos. ¿Cómo se nos ocurre ponerle un sistema de medición a la presencia de Dios? Pero nos encanta compararnos, nos encanta medirnos, nos encanta sobre todo medir a Dios y ponerle exigencias a Dios de cómo nos debe ir en la vida y cuestionarnos por qué no tenemos lo que quisiéramos tener. Pero las situaciones que vivió José nos hacen caer en cuenta de que si bien el Señor estaba con él, porque Dios estaba con José, las cosas no fueron como uno esperaba. Las situaciones que vivió José nos muestran que la presencia de Dios, su compañía, no se mide en la ausencia de problemas o de situaciones difíciles. Incluso la presencia de Dios, su compañía, no se mide por lo que tenemos, por lo que logramos, porque esto me salió bien. Tenemos que entender, tenemos que aprender que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros, no para eximirnos de problemas, sino para caminar con nosotros a través de ellos. ¡Qué bendición! Amén.
Y finalmente, lo tercero que quiero compartir con ustedes, iglesia, es volver a la declaración con la que iniciamos. Porque en medio de la cárcel, y quién sabe en qué condiciones esa cárcel, bajo qué escenarios, otra vez se nos dice en los versículos finales del capítulo 39, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Pero ¿dónde estaba José? En la cárcel. ¿Y quién estaba con José? El Señor. El Señor estaba con José en la cárcel y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Y me quiero detener en esto, porque frente a nuestra incertidumbre de si Dios nos acompaña o está con nosotros en nuestro camino de vida, el relato nos muestra que la presencia de Dios y su bondad no está evidenciada en si estamos en la casa de nuestros padres o somos vendidos como esclavos a extranjeros o ahora somos los mayordomos de la casa, los mejores de nuestros trabajos o contamos con el favor de nuestro jefe o por el contrario si terminamos en la cárcel acusados falsamente. La presencia de Dios va mucho más allá de eso. Y Dios está con nosotros a pesar de esas cosas. El relato nos lleva otra vez a recordarnos que a pesar de todo lo que vivió José, lo que sufrió, vuelve y se dice, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mis hermanas y hermanos, hoy quiero ser portador de buenas noticias para ustedes y decirles que el Señor Jesús, su presencia, su bondad, su amor, su misericordia nos acompañan hoy a nosotros. Amén. Que la incertidumbre o la confusión que podamos vivir frente a decisiones, proyectos, situaciones, cosas que tengamos que superar, esa incertidumbre se resuelve cuando recordamos la cruz y ponemos nuestra mirada en Jesús y su gran amor por nosotros. Él mismo dijo, el mismo Señor Jesús dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bendito Cristo que nos reconcilia con el Padre y a causa de Él podemos contar con su presencia, así como José. Yo creo que esta verdad debe condicionar nuestra vida, debe estar presente en nuestro caminar. Y no podemos ser incongruentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Si la presencia de Dios está con nosotros, si su bendición nos arropa, vivamos entonces como tal. La historia de José incluso es una muestra de eso. Porque cuando tuvo la oportunidad de acostarse con la esposa de Potifar y así satisfacer sus deseos sexuales, ¿cuál fue la respuesta de José? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Contra este Dios que me acompaña. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? La vida de José, lo que hacía, era una consecuencia de esta verdad que él tenía, y es que Dios estaba con él. Su trabajo, su dedicación, su esfuerzo es una consecuencia de esa verdad, que Dios estaba con él. Así que, iglesia, vivamos de manera tal que sea claro para todos los que nos conocen, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra familia. Vivamos de manera tal que sea claro para ellos de que Dios está con nosotros y nos acompaña. No podemos pretender que Dios bendiga malas intenciones en nuestro corazón simplemente porque Dios está conmigo. Porque eso lo dijo Jesús Daniel el domingo. No. Que Dios nos guarde de tener en nuestro corazón intenciones malas. O pretender que Dios bendiga negocios turbios que querramos emprender, o malas intenciones hacia nuestro prójimo.
No, iglesia, la presencia de Dios, su favor con nosotros, su gracia, no es un poder que yo pueda usar a la carta. A Dios no lo podemos usar. Dios no es nuestro genio de la lámpara. Él es Dios, nuestro Salvador y Señor. Así que si Dios nos acompaña en nuestras vidas, vivamos como tal. Seamos consecuentes con la fe y esperanza que tenemos que su presencia va con nosotros. Amén. Y por último, les recuerdo a mi alma, y también se la recuerdo a ustedes, que Jesús prometió estar con nosotros. Su amor y sacrificio hizo que nos podamos acercar al trono de la gracia a recibir misericordia y el oportuno socorro. Nuestro Señor prometió estar con nosotros. Así como Dios estuvo con José y lo hacía prosperar en todo, así nuestro Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, está con nosotros, nos cuida y nos acompaña en el camino de la vida. Que la incertidumbre que hay en nuestro corazón por el futuro se disipe. Que la incertidumbre que hay en nuestro corazón por el futuro se disipe cuando pensamos si Dios está con nosotros. Que las dudas se minimicen cuando pensamos en si su amor nos cobija. Y que encontremos fuerza y esperanza en la certeza de que Él murió por nosotros y fue la muestra más grande de su amor. Que Jesús nos acompaña en nuestros caminos, en las decisiones que tomamos, y nos acompaña en aquellas que no tomamos incluso, pero que por condiciones, ocasiones u oportunidades, el camino de la vida nos pone allí. Que recordemos que Dios es nuestro pastor, en los pastos delicados, pero también en el valle de sombra de muerte. Que descansemos en esta verdad, y que si Dios está con nosotros, que sí, que Él está con nosotros, que cada día recordemos que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, ni la cárcel, ni ser vendidos por nuestros hermanos, ni las falsas acusaciones. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos como tal, que mañana al iniciar la semana recordemos que Dios nos acompaña en nuestros caminos, en lo que sea que estemos pasando, en las reuniones complicadas, en las visitas no deseadas, en la incertidumbre de nuestra mente y corazón. Recordemos la verdad de que Jesús está con nosotros y vivamos como tal. Amemos a nuestro prójimo como tal. Demos gracias a Dios porque Él renueva nuestra esperanza y nuestras fuerzas, y que así como estuvo con José y lo hacía prosperar, así nuestro Señor Jesús está con nosotros y nos acompaña para cuidar de nosotros. Amén.